Bueno, esto era lo que quería compartirles, ¿ya? Pero lastimosamente no se pudo. Entonces ya en la primera clase hablamos de todo lo que es la anatomía, fisiología, las pruebas de función hepática del hígado, ¿no es cierto? Vimos todas las generalidades y ahora nos vamos a adentrar un poquito ya a lo que son las enfermedades como tal, y es importante para eso conocer este dato que es importante. Ustedes tendrían que preguntarse realmente si son capaces de poder reconocer una ictericia en un paciente que habitualmente puede estar pálido simplemente por una anemia, y que el hecho de reconocer una ictericia los va a llevar a ustedes a poder hacer diagnósticos diferenciales y dejar de pensar de que una ictericia es sinónimo de un proceso obstructivo de la vía biliar. Aquí, por ejemplo, les paso un dato que es tremendamente importante, y es que el 40% de los pacientes sépticos que están en los hospitales tienen ictericia. Entonces, este dato es importante y esa es la razón también de que ustedes puedan poder echarle siempre una mirada a las escleras, echarle una mirada al frenillo de la lengua, que habitualmente es el primer lugar donde se suele observar ictericia, y esta se presenta cuando es mayor a 2 miligramos por decilitro. ¿Listo? Entonces, importante tomar en cuenta. Los dos lugares, entonces, las escleras de los ojos y el frenillo de la lengua son los dos principales lugares en los que la persona comienza a presentar ictericia antes que la piel. Los valores normales de las bilirrubinas ya ustedes lo saben, la total es de 1 y habitualmente la indirecta suele ser mayor que la directa, 0,6 en relación a 0,4 de la directa. Cuando hablamos de ictericia es importante clasificarlas, y las vamos a clasificar en 3 grandes grupos de acuerdo al proceso o no de conjugación que tengan estas. Aquellas ictericias habitualmente que son prehepáticas, hay una clasificación que, por el hecho de que no llegan a conjugarse y suele haber una gran carga de biliverdina no conjugada por una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, independiente de la causa, entonces vamos a considerarlas como hemolíticas a grandes rasgos. Hay otro grupo que las clasifican como hepatocelulares, cuando hay una alteración en la conjugación hepatocelular como tal. Y un tercer grupo que son debido a procesos obstructivos, donde se conjuga, la bilirrubina sale por los canalículos biliares, llega al hepático derecho, izquierdo, luego al común, y que por algún proceso obstructivo, sea a nivel del cístico, sea a nivel del colédoco, va a haber un retorno de estas bilirrubinas hacia el hígado, luego se absorbe y se va a ir a notar ya sea en las escleras o en la piel, dependiendo el grado de absorción que éste tenga. Esta es una de las clasificaciones. Hay otra clasificación que es en base a la conjugación o no que presente la bilirrubina. Entonces pueden ser ictericias por hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada, o ictericia por hiperbilirrubinemia directa o no conjugada. Esto vendría a ser prácticamente lo mismo. Los 3 grandes grupos, o también las llaman algunos como prehepática, hepática y poshepática. Quizás esa sea la clasificación que ustedes más conozcan. Yo les he puesto clasificación
de toda la literatura que he encontrado, quizás hay alguna nueva que haya salido, que cada vez lo hace más complejo. Entonces, miren, el primer grupo, que son las ictericias relacionadas a la sobreproducción de biliverdina. Y esto va a ser principalmente relacionado a los procesos hemolíticos. Y las hemólisis, bueno, no vamos a entrar, pero pueden ser de causa inmune o de causa no inmune, y estas pueden ser por defectos corpusculares o extracorpusculares. Por otro lado, están las ictericias por defectos en la conjugación, a nivel del hepatocito propiamente dicho. Y aquí hay dos enfermedades congénitas que vale la pena hacer mención, principalmente a la enfermedad de Gilbert. La enfermedad de Gilbert se caracteriza principalmente por tener una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, y esta suele ser habitualmente entre 3 a 5 miligramos. Esta enfermedad habitualmente es más común en las mujeres, es autosómica recesiva y da la casualidad que cuando consumen beta-carotenos, ¿ya? Como el zapallo, por ejemplo, la zanahoria o el durazno, rápidamente hay una mayor predisposición a que la persona se vuelva ictérica, y que cuando yo hago, por ver la ictérica, un perfil hepático haciendo hincapié a la bilirrubina, solo la bilirrubina indirecta es la que está aumentada. Y entre 3 a 5 más no. Deja de consumir ese beta-caroteno y nuevamente esas bilirrubinas descienden a lo normal o cercano a lo normal, y la paciente deja de estar ictérica. El resto de sus pruebas de función hepática son normales. Es la enfermedad más común dentro de las congénitas y que es debida por defectos en la conjugación. El segundo es el síndrome de Crigel-Najjar. Es mucho más raro, no es común. Entonces, si ponemos un poquito de atención, aquí estamos con dos trastornos genéticos que ocasionan ictericia por defectos en la conjugación. Lo que le decía al inicio, 40% de los procesos sépticos, por una destrucción acelerada y por una hepatotoxicidad directa, hay una hepatólisis directa por el proceso séptico bacteriano en el hígado, es que suele observarse la ictericia en el proceso séptico. Y cuando se observa aumento de la bilirrubina en un proceso séptico, ya es traducción de una falla orgánica, y eso hace que el pronóstico inclusive sea mucho peor. Entonces, habitualmente las bilirrubinas indirectas habitualmente es tóxica, está unida a la albúmina, habitualmente es liposoluble, no se excreta por el riñón y no es excretable en las vías biliares. Es por eso que yo puedo tener una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, y no voy a tener coluria y tampoco no voy a tener acolia. Entonces, esa es una característica importante a tomar igual en cuenta. Y dentro de las hiperbilirrubinemia directas o conjugadas, aquí es donde están las ictericias por afectación hepatocelular directamente. Y acá todas las que tienen daño hepatocelular son todas aquellas que involucran un proceso inflamatorio en el hígado, principalmente las hepatitis virales, sean A, B, C, el citomegalovirus o el Epstein-Barr, las hepatitis tóxicas por drogas, las autoinmunes, las metabólicas, y dentro de las metabólicas, las que vamos a tocar hoy día, también está la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-antitripsina y la hemocromatosis principalmente. Las ictericias por afectación de la vía biliar extrahepática, y acá tenemos a los procesos obstructivos como la coledocolitiasis, colangitis, quistes de colédoco, tumores de vía biliar. Y está el otro grupo que son las ictericias sin afectación hepatocelular, pero que se mantienen con una hiperbilirrubinemia directa o conjugada aumentada.
Y estas son las causas congénitas. Y en estas, ¿no es cierto?, las más habituales son Dubin-Johnson y Rotor. Las más habituales en el sentido de que son más conocidas, pero a la vez raras. La enfermedad de Wheeler, poco mostrada en los libros, y es más, la probabilidad de que se tenga son 0.001 por cada 1.000.000 de personas, entonces es muchísimo más raro. Recordando entonces nuevamente las ictericias por hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugadas, entonces ahí está principalmente el Gilbert y el Krüger-Najar, y dentro de las hiperbilirrubinemias directas o conjugadas de causa congénita está el Dubin-Johnson y el Rotor. Ahora, dentro de las características de la bilirrubina directa es que esta no es tóxica, no está unida a las proteínas, es hidrosoluble, y al ser hidrosoluble fácilmente es excretable a través de la orina, y por lo tanto tiene las características de color de tinto, ¿no es cierto? Característicamente la interpretamos como una coluria. Bien. Ahora, la otra clasificación que hay, que prácticamente vendría a ser igual, lo mismo, hago hincapié y sigo hincapié en esto porque cuando vemos una ictericia en la práctica y le digo, mencióneme la causa o cuál cree que puede ser la causa, y les doy 2 o 3 datos clínicos, entonces se pierden. Y la clave está simplemente en distinguir entre, yo agarro un hepatocito, ¿listo? Agarro un hepatocito, y simplemente yo tengo que saber si es antes de su llegada, ¿ya? O es después de su llegada, o simplemente el problema está dentro del hepatocito. Entonces acá obviamente son las ictericias prehepáticas o no conjugadas, y acá ya ocurrió el proceso de conjugación, y aquí a la bilirrubina va a ser de predominio directo, en las prehepáticas va a ser de predominio indirecto, y cuando hay un daño directamente hepatocelular puede haber ambas, ya sea de predominio indirecto o predominio directo. Habitualmente el que más es predominio directo. Entonces espero que eso haya quedado claro. Repitiendo lo mismo, las prehepáticas, el principal representativo, no se olviden, los procesos hemolíticos y las eritropoiesis ineficaz. En los pacientes, por ejemplo, que son politraumatizados y tienen múltiples hematomas, entonces hay una reabsorción rápida de la hemoglobina y mayor producción de bilirrubina por medio de una hemoxigenasa. Entonces, en ese sentido, suelen haber unas hiperbilirrubinemias indirectas transitorias mientras que dura el proceso de la reabsorción. En cambio, las causas hepáticas, causa congénita, entonces está el síndrome de Gilbert, principalmente, que sea por una alteración en la captación, y el Krüger-Najar, que se da por una disminución en la conjugación. Ambos, ¿no es cierto?, son hiperbilirrubinemias no conjugadas. Las que son conjugadas, como les decía, entonces aquí están los trastornos hereditarios, el Dubin-Johnson y Rotor. Por lesión hepatocelular están las hepatitis virales, por fármacos autoinmunes, etc. Y poshepáticas, entonces los procesos obstructivos. ¿Ya? Entonces no vayan a olvidarse de eso. Miren, este dato también que es importante y que va muy relacionado también con la ictericia y que suele ser una de las principales causas de consulta en el área de gastroenterología y en el área de medicina interna, las famosas esteatosis hepáticas, y que también están relacionadas con las ictericias a medida que el proceso inflamatorio del hígado avanza. Miren de interesante esto. ¿Ustedes sabían que la esteatosis hepática puede llegar a cirrosis en el 40% de los casos, y que de este 40%, el 10% fallecen en 10 años? Chicos, y la verdad, yo les digo sinceramente, y entre todos ustedes, que son alrededor de 70 y pico, les hago una ecografía abdominal, aunque estén asintomáticos, les aseguro que el 80%, por lo menos,
considerando nuestra población, tiene algún grado de esteatosis hepática. Ese estudio lo hicimos en estudiantes de medicina hace 2 años atrás. Y eso fue lo que encontramos incluso en los propios estudiantes. Si bien esta enfermedad está directamente relacionada con la obesidad en un 85%, hay un 15% que no depende de la obesidad, sino de un problema metabólico relacionado a los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, miren, ustedes me dirán si esta dirección es antes o después del coronavirus y si esta dirección es antes o después del coronavirus. Yo creo que antes, al menos, las personas gorditas o se mantenían un poquito gorditas o hacían al menos el esfuerzo para tener este prototipo un poquito más delgada, ¿no es cierto? Un poquito más atlético, verse bien, tratar de cuidar su imagen, sabía que el sedentarismo le afectaba y por lo tanto se movía, salía de su zona de confort e intentaba hacer algo por tener una vida más saludable. Al menos un poco, no estoy diciendo que todos hacían eso. Yo sé que la mayoría, tanto en coronavirus o no, ¿no es cierto?, pueden quedarse tranquilamente en esta fase. Pero habitualmente las personas que eran delgadas, no me incluyo habitualmente, yo soy un promotor bastante compulsivo de lo que son los buenos hábitos alimenticios. Trato de siempre cuidar mi forma y me gusta la actividad física. Pero sin embargo, habitualmente yo veo esto, inclusive en los propios colegas. Esta tendencia es la que ha ocurrido actualmente con el coronavirus. Es así como está el diámetro de esa barriguita de las personas. Y no estoy hablando solo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. El sedentarismo que han estado teniendo en este confinamiento por cuarentena, cada uno en su domicilio, ha llevado a que los índices de masa corporal en las personas tienden a aumentar. Por lo tanto, los riesgos cardiovasculares y las enfermedades metabólicas con seguridad que van a aumentar. Y esto es una preocupación abismal porque al final quien va a sufrir va a ser su corazoncito. Cuando sufre el corazón, sufre el cerebro y cuando sufre el cerebro también sufren sus riñones. Entonces, apretar muchísimo cuidado y no por el hecho de que estén en vida sedentaria o en su casa, no significa que vayan a estar quietos. Siempre hay que, ustedes como personal de salud que son, tienen que involucrar al resto de sus familias a los buenos hábitos, a las buenas costumbres y no permitir de que hayan integrantes en lo posible, ya que haya mayor tendencia a la obesidad porque automáticamente les están ustedes disminuyendo las probabilidades de supervivencia. Lastimosamente, no sé cuándo irá a frenarse esto, ya no sé cuándo irá a parar todo esto, porque con esta pandemia la situación yo lo veo que va a ir en peor. Y eso debe preocuparnos. Yo hace unos días atrás le dije, estas enfermedades no están de vacaciones, solo que están desatendidas y descuidadas. Comenzaron a ponerse del grupo de las enfermedades desatendidas que eran anteriormente nombradas como el Chagas. Actualmente son estas las enfermedades que no están siendo tomadas en cuenta. Yo anoche estuve de turnos, me di una vuelta por la emergencia y es triste porque habitualmente la mayoría de los pacientes que están ahí son puros sospechosos de coronavirus. Y todos los pacientes chicos que están subiendo son coronavirus. ¿Dónde está el resto de la población? ¿Qué hace en su casa? Le hago nuevamente este llamado a la conciencia porque asusta. Lo veo a mi colega después de una semana en mis turnos y siento que los veo un poquito más gorditos o es que mis lentes me están haciendo ver con mayor peso a las personas. Ya entonces, por favor, agarren. Si van al mercado, cómprense una balanza, pésense, pesen a sus integrantes y cada semana vayan viendo cómo va esto, si en aumento,
¿Se va quedando estacionario o disminuye? ¿Será que esa es la realidad que ustedes van a optar? ¿Por una vida más saludable? ¿O será que van a optar por una vida llena de vicios, donde lo único que vaya a tener que tener yo son medicamentos para poder contrarrestar e intentar bajar de peso? El solamente hecho de estar aumentado de peso me condiciona, no se imaginan ustedes ese número de procesos metabólicos en el organismo, que ya de por sí ustedes ya saben que la obesidad es catalogada como una enfermedad, porque hay una serie enorme de procesos inflamatorios, no solamente a nivel del abdomen, sino que se bloquean otras hormonas que habitualmente me bloquean mi saciedad. Y en ese sentido, yo como de forma incontrolable alimentos a toda hora. No tengo quien a nivel de mi cerebro, de mi hipotálamo, frene esa saciedad. Y esto condiciona una situación de estrés y un proceso inflamatorio sumamente intenso en los vasos sanguíneos con mayor acúmulo de placas de ateroma y consecuencias cardiovasculares a posterior. Por favor, chicos, este es un llamado terrible a la conciencia. Esta enfermedad, que es la esteatosis hepática, está directamente relacionada con la obesidad, como les digo, un 85% de los pacientes que tienen esteatosis hepática no alcohólica son obesos. Y ustedes sabían que si bien el alcoholismo, escuche bien lo que les voy a decir, el consumir bebidas alcohólicas hace que engorde más que el consumir alimentos ricos en grasa. Por terrible que suene, la realidad. Por cualquier lado, significa, si dejo de consumir bebidas alcohólicas, pero tengo mala alimentación, me voy a engordar. Si consumo bebidas alcohólicas, igual me voy a engordar. Por eso es que la mayoría de los que consumen bebidas alcohólicas son panzoncitos, son gorditos, ¿no es cierto? Entonces, por ambos lados están bombardeados si es que no agarran y toman conciencia de su salud. Cuando hablamos de esteatosis hepática no alcohólica, hay habitualmente una negación total del paciente respecto al consumo de alcohol. Y es que habitualmente, por ejemplo, las monjitas, que fueron los grupos en los que más se estudiaron la esteatosis hepática, venían con un disconfort abdominal en todo lo que es semiabdomen superior y se les preguntaban a ellas si había excedente consumo de alcohol y ellas siempre decían, no, no, soy monja, no consumo bebidas alcohólicas. Bueno, a raíz de ahí entonces fue lo que se fue incorporando la terminología de esteatosis hepática no alcohólica. No tiene aparentemente atribución el consumo de alcohol o, escuchen esto, o es mínimo, mínimo y totalmente ocasional o esporádico el consumo que haya presentado de alcohol en el consumo. Por ejemplo, tomaste sidra para Navidad o para tu cumpleaños, te invitaron media copita de vino y el resto del año no consumiste nada. A eso me refiero. Tremendamente ocasional. ¿Ya? Se ha visto que dentro de los procesos hepáticos habitualmente la esteatohepatitis no alcohólica, ¿ya? Actualmente vendría a ser la causa más frecuente de consulta, como les mencioné, en gastroenterología, seguido de las hepatitis por procesos alcohólicos y en tercer lugar la hepatitis C. Estas son estadísticas de Estados Unidos. En nuestro medio o en Sudamérica, en primer lugar están las esteatohepatitis no alcohólicas, en segundo lugar, como les mencioné, por alcohol y en tercer lugar hepatitis B y hepatitis C. Entonces, volviendo al concepto, el término de esteatohepatitis no alcohólica describe un grupo de pacientes que no ingieren alcohol y presentan enfermedades hepáticas con elevación moderada de las enzimas hepáticas y alteración histológica, desde esteatosis simple a cambios necroinflamatorios y diversos grados de fibrosis y cirrosis. Entonces, esta es habitualmente la cronología por la que van a cursar estos pacientes. De un simple hígado graso, que es lo mismo que esteatosis hepática, pues va a progresar a una esteatohepatitis, agarren bien el término, ¿eh? Y posteriormente va a progresar hacia una cirrosis. El hígado graso hacia acá yo puedo revertirlo tranquilamente. Aún así, en una etapa de esteatohepatitis no alcohólica puedo revertirlo.
Pero cuando ya yo estoy en una fase de cirrosis, lamentablemente ya esto no se puede volver atrás. Y entonces es o es compensado o es descompensado. Ya recibe otra terminología. Y eso tienen que grabarse ustedes. Hay esteatohepatitis, esteatosis hepática que le llaman grado 1, grado 2 y grado 3. O algunos le llaman leve, moderado y severo. A partir del grado severo, entonces es donde el paciente comienza a tener una esteatohepatitis no alcohólica. Y cuando el paciente comienza a presentar ictericia, entonces lo más probable es que ya esté ocurriendo un daño hepatocelular y esté con una esteatohepatitis no alcohólica. De ahí es más facilito la progresión hacia una cirrosis. Aproximadamente se sabe que de 10 a 15 años puede demorar en llegar a tener el paciente cirrótico, a ser cirrótico. En personas que siguen expuestas y no cambian sus hábitos alimenticios, pues el tiempo se acorta. Entonces también a tomar en cuenta esta cronología. Se sabe que no hay un factor en realidad único que condicione esta enfermedad, sino que es la suma de diferentes condiciones. Y es así que tenemos condiciones adquiridas, condiciones relacionadas a procedimientos quirúrgicos y dentro de la principal condición, las que mencionaba, la obesidad en un 85%, le sigue la diabetes, hiperlipidemia, pérdida rápida de peso, el uso de nutrición parenteral prolongada, etc. Entonces, si agarramos estos dos principios, estos tres principalmente, entonces estamos hablando de problemas, ¿qué cosa? Metabólicos. Entonces significa que los principales motivos por el cual un paciente tiene esteatopatitis no alcohólica son problemas del metabolismo. Otras condiciones como el uso de drogas, amiodarona, espironolactona, el sobrecrecimiento bacteriano, VIH, colitis ulcerativo, la bulimia, o procedimientos quirúrgicos como resecciones intestinales, bypass yeyuno ileal, gastropexia por reducción de peso, etc. Lo más claro, no se olviden, es relacionado a procesos metabólicos. Tienen que saber que cuando ya está en fase de esteatohepatitis no alcohólica, esto es grave, porque puede producir fácilmente cirrosis y tiene más o menos el equivalente al consumo de alcohol. El hecho de tener una esteatohepatitis no alcohólica y que vaya en progresión a la cirrosis es el equivalente a consumir 200 gramos por semana de alcohol. Así de grave es. Y frecuentemente son acusados de ingerir alcohol, pero es negado siempre por ellos. Más bien pregunten antecedentes metabólicos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, en la mujer los ovarios poliquísticos, el hirsutismo, el acné, etc. Y es por eso que esta enfermedad es mal atendida. Habitualmente hay una pregunta que tendrían que hacerse, el por qué una esteatosis hepática simple se mantiene como tal y en otros desarrolla esteatohepatitis y enfermedad progresiva. Y todo está en relación a la teoría del doble impacto. Se sabe que por dos vías habitualmente es que el hígado es totalmente invadido y atacado y que la suma de ambos es lo que genera todos los cambios inflamatorios a nivel hepatocelular y como resultado de ellos va a dar necroinflamación, fibrosis y con el tiempo cirrosis. El primer impacto está relacionado al consumo excesivo de ácidos grasos y estos son depositados a nivel del hígado. En el hígado ocurre la esterificación de estos triglicéridos y colesterol. Estos se acumulan en el hepatocito y al acumularse en el hepatocito, entonces ya da automáticamente la apariencia de esteatosis. Comienza a tornarse el mismo color de la grasa y es que se vuelve amarillito. El segundo impacto está relacionado al estrés oxidativo. Meterle comida chatarra a full, ¿no es cierto? Meterle full Coca-Cola, meterle café, meterle empanadas fritas, meterle papa frita, meterle jamón, meterle carne ahumada, meterle alto consumo de sal, poca ingesta de cítricos y full estrés oxidativo. Fórmula perfecta. ¿Y ahí qué va a ocurrir? Entonces va a haber mayor producción de radicales libres. Y estos radicales libres lo que hacen es atacar el ADN celular. Y cuando hay ADN celular
totalmente alterado, entonces ahí mis citoquinas comienzan también a liberarse y ocasionan dos situaciones, inflamación y fibrinogénesis. Cuando hablo de fibrinogénesis estoy hablando de un proceso inflamatorio que a nivel histopatológico que lo denominan como balonización. Y aquí hay una sensibilidad aumentada a las endotoxinas con tendencia a la isquemia por alteración en la perfusión a nivel hepatocelular. Se cree que este estrés oxidativo también en parte está relacionado a factores genéticos. Esto todavía sigue investigación. Entonces, por un lado, yo puedo afectar con un aumento de las calorías y la obesidad, y por otro lado, ya con el estrés oxidativo, y esto me va a inducir básicamente isquemia. Todo esto lo que va a hacer es liberar mayor cantidad de peroxidasa, alterar la función tisular del ATP, activar las endotoxinas, y con eso el daño hepatocelular se ve más marcado. No se olviden entonces la teoría del doble impacto. Aumento en la ingesta de calorías, actualmente en los pacientes ansiosos y obesos, y el segundo relacionado al aumento del estrés oxidativo, que si bien también está relacionado con los alimentos, ¿ya? Tiene de base un componente genético y que al estimular la gran cantidad de proceso inflamatorio y la alteración en el ADN celular, entonces ocurre isquemia, apoptosis y áreas de necrosis con áreas de fibrosis. El cuadro clínico en general, la mayoría, como les mencioné, suelen ser asintomáticos y el único hallazgo que suelo ver es la obesidad. Miren, ¿cuál es el típico paciente que se presenta con esteatosis hepática? Dolor, doctor, desde hace más de 2 o 3 meses estoy sintiendo un disconfort por encima de mi ombligo. Es en la boca del estómago, es debajo de las costillas. No me duele específicamente un lugar, sino que es un dolor profundo. Como poco y me lleno mucho. Hay un poco a momentos de acidez. Siento que como cualquier cosa y ya me está doliendo todo, me siento lleno. ¿Ya? Inclusive a veces palpan y hay un poco de sensibilidad. No hay puntos císticos positivos, no hay Bloomberg, no hay irritación peritoneal, fácilmente confundible con una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una enfermedad acidopéptica, tranquilamente, o con una colecistitis, colelitiasis, etc. Pero del fondo le haces los estudios, incluso inicialmente cuando tienes una esteatosis hepática, tus transaminasas son normales, pero a medida que progresa se comienzan a alterar las pruebas de función hepática. Ojo con eso. Entonces, el síntoma principal, cuando ya son sintomáticos, se llama disconfort abdominal o disconfort en hipocondrio derecho. Da la sensación de plenitud gástrica. Algunos pueden referir prurito, anorexia, náuseas. Si progresa la enfermedad puede encontrarse ascitis, ictericia, nasarca, hemorragia digestiva alta o encefalopatía. Entonces, todos estos síntomas cuando les dan, entonces no tienen que ustedes que asociarla a una sola cosa, tienen que relacionarlo. Entonces, cuando el paciente ya está en un estadio de cirrosis, entonces ahí es donde yo les decía, los tengo que dividir en aquel paciente que es compensado o en el que es descompensado. El que es descompensado habitualmente pues va a venir con encefalopatía, va a tener hemorragia digestiva alta. En cambio, el que es compensado simplemente las pruebas de función hepática, algo de dolor, pero sin compromiso orgánico que sea manifiesto, ¿ya? Ojo con esos detalles. Hay hepatoesplenomegalia y un pequeño porcentaje tiene estigmas de hepatopatía crónica. Miren acá la palabra, crónica. Cuando ya estamos hablando de algo crónico, habitualmente es cirrosis. Un paciente que tiene esteatosis hepática o esteatohepatitis no presenta estigmas de procesos hepáticos crónicos, pero cuando ya estoy en fase de cirrosis, ahí sí. Y entonces, que quede bien claro, si yo tengo simplemente una esteatosis hepática, el principal dato que
que me tiene que hacer sospechar es disconfort abdominal en hipocondrio derecho, sensación de plenitud gástrica y punto. El resto de los síntomas están relacionados con la progresión de la enfermedad. En relación a los laboratorios, mírenlo, ya yo les mencioné esto a la anterior clase, cuando hablamos de que habitualmente cuando la alaninoaminotransferasa, que es la GPT, está sobre todo, perdón, la LT que está sobre todo en procesos virales y la ST está en procesos alcohólicos. Entonces, yo hago una relación AST-ALT. ¿Listo? Por decirle, si mi AST está en 100, la AST, por eso quería en la tablet, pero estoy con el mouse. Si mi AST está en 100 y mi ALT está en 50, pero vamos a ponerlo más fácil, está en 40, entonces significa que la relación entre la AST y ALT es mayor a 1. Y cuando yo veo que es mayor a 1, entonces el problema es alcohólico. Si es menor a 1, entonces es una esteatohepatitis no alcohólica. Ojo con ese detalle que es sumamente importante. ¿Listo? Y miren, todo el resto de las pruebas está totalmente normal. En cambio, cuando es de origen alcohólico, bueno, es otra la forma de presentarse. Grábense por favor ese dato. Relación AST-ALT mayor a 1, origen alcohólico. Relación AST-ALT menor a 1, proceso no alcohólico. Esteatohepatitis no alcohólica. Le haces una ecografía y es importante, tiene una especificidad entre el 90 y 100%, y habitualmente lo que se encuentra es, en primer lugar, una hepatomegalia, es de bordes lisos, redondeados, es brillante, hay una atenuación profunda, el diafragma no se visualiza con claridad, las venas hepáticas son difíciles de identificar, puede haber datos de hipertensión portal o velamiento vascular. Habitualmente, ¿cuáles son los datos que más te reportan los imagenólogos? La hepatomegalia de bordes liso y redondeado y ecoestructura hiperecogénica difusa, brillante. Entonces, con esos dos datos ya yo puedo decir, ah, no, esto es una esteatosis hepática. Miren, entonces, en el hígado graso los bordes inclusive pueden ser redondeados, atenuaciones, velamientos de venas hepáticas son otros datos. Cuando ya está en una fase de cirrosis, miren todas estas irregularidades que hay. Está agrandado inicialmente el hígado en las fases iniciales de una cirrosis, pero cuando ya es un proceso hepático crónico terminal, el hígado suele achicarse, se vuelve pequeño, y entonces ya no está grande. Eso sí, son bordes irregulares, superficie nodular, con venas hepáticas prominentes y visualizadas. Chicos, voy a programar enseguida la siguiente clase. Estén atentos, por favor. Bueno. La biopsia hepática me sirve para demostrar la